Listo. Ya está. Muy bien. Entonces voy a compartir nuevamente esto, como les dije. Y vamos a ver lo siguiente. Lo que perciben acá es un relleno sanitario, ¿no es cierto? ¿O es un botadero? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la diferencia entre un relleno sanitario y un vertedero o un botadero? ¿Quién va a participar? Yo, Inge. Ya, nombre. Emma Villegas. Emma. Perfecto, adelante, Emma. Un botadero es un lugar donde se dispone toda la basura sin ninguna medida de mitigación o prevención para su contaminación, mientras un relleno sanitario igual es un lugar donde se dispone los residuos, pero ya tomando en cuenta lo que es siguiendo ciertas medidas de mitigación y prevención. Exacto. Esas medidas de mitigación tienen unos ciertos objetivos. Evitar contaminación, ¿no es cierto? Muy bien, Emma. Les voy a mostrar esto que sí realmente es un botadero, un vertedero de basura. Y vamos a ver más, más adelante. Esta imagen, que si pueden verla, es un relleno sanitario. ¿Sí? ¿Se lo puede observar? Sí. Sí. Exacto. Observen que tiene el suelo, él tiene el suelo impermeabilizado en las laderas y seguramente también está impermeabilizado en la parte inferior, ya sea con geomembrana o tal vez está sobre un suelo arcilloso, pero lo que observo es que está sobre una geomembrana, ¿no? Pueden observar esos tubitos que tienen por ahí arriba. Bueno, son tubos que van a permitir la respiración, oxigenación del lugar, ¿no? Para que no haya demasiada formación de lixiviados por pudrimiento y esas cosas. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, ustedes son los expertos en esta temática, ¿no? Quiero que me colaboren, por favor, en la participación. Y la clase de hoy tiene que ver con la ubicación óptima de relleno sanitario, aplicando sistemas de información geográfica, aplicando un método denominado multicriterio, es decir, vamos a utilizar todos aquellos criterios que estén en nuestro alcance para seleccionar, ¿no? Para seleccionar un área adecuada en un distrito, en un municipio determinado, un área adecuada para la disposición de un relleno sanitario. Para esto nos vamos a basar en la guía para el diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre del relleno sanitario del del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, ¿no? Cuya última edición ha sido elaborada en el 2012. La verdad que no tengo conocimiento de otra edición más actual. ¿Ustedes tienen algún conocimiento de esto? No. Ok, vamos a ver. Entonces, quiero que colaboren conmigo en la lectura, por favor. ¿Quién va a participar? Vamos a ver. ¿Qué será un relleno sanitario? Ustedes ya me lo han contestado, ¿no? Un relleno sanitario, bueno, es una técnica de disposición final de residuos sólidos en el suelo que no cause molestia ni peligro para la salud o la seguridad pública. Tampoco perjudique al ambiente durante su operación ni después de su clausura. ¿Perfecto? Entonces nos vamos a basar en este concepto, además de otros vamos a desarrollarlos también ahora. Por favor, Cristian, ¿puedes leérmelo esto, por favor? El segundo párrafo. Y desde donde dice esta técnica nueva, Correcto, sí, correcto. es que el video ya. Esta técnica utiliza principios de ingeniería para confinar los residuos sólidos en un Está área mal lo escrito, más, ¿no? sí, en un área
lo más estrecha posible, cubriéndola con capas de tierra diariamente y compactándola para reducir su volumen. Además, prevé los problemas que puedan causar los líquidos y gases producidos por efectos de la descomposición de la materia orgánica. Perfecto. Ahora, hay dos tipos de rellenos sanitarios, ¿no? Los rellenos sanitarios manuales y los rellenos sanitarios mecanizados. Este último párrafo da a entender básicamente un relleno sanitario mecanizado, aquel que se compacta con maquinaria pesada y se cubre la tierra con el mismo tipo de herramientas. Ahora que también los rellenos sanitarios manuales se hace el mismo trabajo de compactación y echado de tierra, pero estos son obviamente mucho más pequeños y va a depender de la población de la cual van a servir, ¿no? Entonces, ¿qué será un relleno sanitario? Lo que ustedes están viendo ahí ya es un relleno sanitario que cuenta con maquinaria que a la vez va compactando y va echando tierra, ¿no es cierto? No sé si van observando ahí. Vemos acá, les voy a mostrar aquí en esta parte. Podemos observar el proceso. Estamos echando basura. ¿Sí? Aquí tiene tierra y acá la maquinaria pesada está compactando, ¿no es cierto? Entonces, por favor, Carmen, ¿puedes leérmelo este asunto de el párrafo que está aquí abajo? Ya desde el concepto de la ingeniería, bueno, un poquito más cercano a lo que nosotros estamos haciendo, ¿qué será un relleno sanitario? ¿Qué es relleno sanitario? Es lo que dice obra de ingeniería, ¿no, Inge? Sí. No hay más. Ya. Obra de ingeniería para la disposición final segura de residuos sólidos en sitios adecuados y bajo condiciones controladas para evitar daños al ambiente y la salud. Exacto. Observen el relleno que ahora les acabo de mostrar. No se puede negar que es una obra de ingeniería. No cualquier persona, ni cualquier institución, ni cualquier empresa la puede hacer, ¿no es cierto? Necesariamente tienen que ser ingenieros civiles. Pero, para la ubicación, para considerar aspectos medioambientales, la participación de ustedes es inevitable, es ineludible, ¿no? Porque ustedes van a considerar factores de suelo, de agua, de clima, incluso socioeconómicos, que van a ayudar a la ubicación de ese tipo de relleno. ¿Sobre qué fenómeno geográfico estará construido este relleno? ¿Quién me puede decir? ¿Quién puede decirme? ¿Quién se da cuenta? ¿Qué tipo de fenómeno geográfico es este relleno? ¿Sobre qué estará? ¿Está sobre una parte plana? ¿Dónde estará? ¿Qué se habrá hecho en esta obra de ingeniería? Podría ser una parte más o menos altura, que no sea bajo, ¿no? ¿Nombre? ¿Tu nombre, perdón? Edwin Chambi. Edwin. Ok, miren, este relleno ha sido construido, claramente se ve, en una pequeña colina, un pequeño cerrito, donde seguramente han habido voladuras, se han hecho una excavación, y bueno, pues todo eso en función del presupuesto con el que cuente el municipio o el distrito para el cual se haya construido el relleno, ¿no es cierto? En nuestro caso, generalmente los rellenos sí son construidos en áreas un poco más planas, con una pendiente no tan fuerte, y bueno, y la verdad que no se considera este aspecto, ¿no? Pero es lo ideal, porque estamos afectando, fíjense la zona, una zona alejada, una zona en serranía, un cerrito, que no tiene, digamos, las condiciones para ser una zona productiva, claramente no tiene vegetación nativa muy densa, que es otro criterio que podemos utilizar para la selección del sitio adecuado, ¿no? Tratar de evitar incurrir en zonas de vegetación muy densa. Muy bien. Entonces, es una obra de ingeniería para la disposición final segura de residuos sólidos y adecuados y bajo condiciones controladas para evitar daños al medio ambiente y a la salud. ¿Cuáles son los componentes de un relleno sanitario? Se tiene, observen, incluso se tiene desde acá, ¿no? Desde un cerco perimetral,
Tenemos un terraplén, o sea que hay rellenos, ¿sí? Tenemos los residuos compactados, fíjense, van formando como capas, se van formando capas de basura y tierra, con un oxigenador, ¿no? Aquí podemos ver un oxigenador con sus tubitos blancos que vimos en la imagen del principio. Un sistema de captación de gases, incluso un sistema de captación de los lixiviados, ¿no? Los drenajes. No, perdón, yo estuve equivocado, no es un sistema de oxigenación, es un dren para lixiviados, es decir, todos los líquidos que se van generando por la compactación de la basura, que lógicamente tienen que ser drenados a un área especial, ¿sí? Por lo cual este suelo que vemos acá, tiene que tener características ideales impermeables. Todo este suelo, características ideales impermeables. Si bien puedo contar con un suelo arcilloso, este suelo arcilloso tendrá que tener una capacidad y una velocidad de infiltración muy lenta. Y bueno, si las condiciones ambientales, las condiciones biofísicas de una zona, de cualquier zona, no me permiten ubicar un suelo con características arcillosas, un suelo bastante compactado, impermeable, pues dependiendo del presupuesto tendré que la necesidad de impermeabilizar la zona, ¿sí? Impermeabilizar la zona. ¿Con qué materiales podemos impermeabilizar la zona, chicos? ¿Quién me puede decir? Con la arcilla. Perfecto. Con arcilla, ¿no? Disculpen un ratito, aquí me está fallando el mouse. Voy a hacer una pausa. No, ya está bien. A ver. Muy bien. Además de estos componentes, ¿no? ¿Cuáles son? Pero, ¿por qué hacemos un relleno sanitario? Tienen que estar mucho conscientes ustedes. ¿Para qué? Para poder incluir muchos más criterios de los que vamos a utilizar hoy día para la selección de un sitio adecuado para un relleno sanitario. Es ese relleno sanitario, ¿ya? Entonces, observemos, entonces, analicemos, que ustedes deben de conocer, cuáles son los efectos negativos de un botadero, de un mal manejo de los rellenos sanitarios. Por favor, acá, ¿quién puede leérmelo? Me dice su nombre y lee, por favor. Yo, Esperanza Santos. Ya, muy bien, Esperanza. Entonces, vamos a comenzar con los 3 efectos más importantes que a nosotros como ingenieros medioambientales, bueno, yo soy ingeniero agrónomo, pero tengo que ver mucho con el tema también. Ustedes son específicamente medioambientalistas. Entonces, vamos a ver que los 3 efectos los más relevantes son la contaminación del agua, ¿sí? La contaminación del suelo, ¿sí? Y la contaminación del aire. Son los efectos negativos del mal manejo del manejo inadecuado de recursos sólidos. Entonces, ustedes conociendo bien estos criterios, estos efectos negativos, bueno, podrán adicionar o quitar, dependiendo del lugar, aquellos indicadores o aquellos criterios para la selección de un sitio adecuado de un botadero o de manejo para un relleno sanitario. Entonces, por favor, Esperanza, léemelo. Contaminación del agua. Contaminación del agua. La descarga de basura en corrientes de agua superficiales incrementa la carga orgánica y disminuye el oxígeno disuelto. Aumenta los nutrientes y algas que dan lugar a la eutrofización en los lagos y lagunas que son alimentadas por esas aguas superficiales, causando la muerte de peces. Genera malos olores y deteriora su aspecto estético. Asimismo, se produce contaminación en las aguas subterráneas por los líquidos percolados, sean lixivianos, de los botaderos. Entonces, si tenemos un lugar de botadero, un vertedero como este, que no tiene un sistema de drenaje, pues todo causa contaminación. No solamente las aguas superficiales como este río, sino también aguas subterráneas en napas freáticas, ¿no? Adelante. Tenemos otro efecto negativo del manejo inadecuado de recursos de residuos sólidos, ¿sí? Y es la contaminación del aire. ¿Quién va a participar? Ya, nombre.
¿Perdón? Ya, más fuertecito, Jazmín. Y por favor, siempre den su nombre al principio. Ya no les voy a preguntar. Simplemente digan, yo, Jazmín, así, algo así. Vamos, Jazmín, adelante. Contaminación del aire. En los botaderos a cielo abierto es evidente el impacto negativo causado por los desechos, debido a los incendios y humos que reducen la visibilidad y son causa de irritaciones nasales y de la vista, así como de incremento en las afectaciones pulmonares, además de las molestias originadas por los malos olores, generación de moscas y mosquitos. Ya, perfecto. Muy bien. El siguiente, por favor. Y como último efecto negativo tenemos a la contaminación del suelo. ¿Quién puede aportar ahí, por favor? Gladys Mundacorda. Perdón, nombre. Gladys Mundacorda. Vamos, Gladys, adelante. Contaminación del suelo, deterioro estético y desvalorización tanto del terreno como de las áreas vecinas por el abandono y acumulación de los desechos sólidos a cielo abierto. Por otro lado, Ya. se contamina el suelo debido a las distintas sustancias depositadas ahí sin ningún control. Perfecto. Entonces tenemos este problema con los botaderos o los vertederos de basura, que no tienen que ver con un relleno sanitario bien manejado, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son aquellos criterios o factores? Vamos a ver los factores que influyen para la ubicación y el emplazamiento de un relleno sanitario. Hay 5 factores básicamente, ¿no? Ambientales, técnicos, económicos, sociales y legales. Ahora, en cuanto a estos factores, que son 5, cada factor tomará en cuenta ciertos criterios para la ubicación de un relleno sanitario, que hay que tomar en cuenta para que se ubique en una u otra zona. Vamos a ver los factores ambientales. Acá quiero que participe una persona, por favor, dígame su nombre. ¿Quién va a participar? Emma, Cristian, Yo, Carmen, Edwin. yo ingeniero, yo, Nombre. Paco Daniela. Ok, Daniela. Adelante. A ver, tú vas a ir leyendo aquellos factores ambientales que van a ir apareciendo. Perdón, aquellos criterios que Ya, se toman está en bien. cuenta dentro del factor ambiental, ¿ok? Vamos a ver con el primero. Proximidad a centros poblados. ¿Ok? ¿Así no ve, Lógicamente, ingeniero? sí, exactamente así. Lógicamente, los centros poblados deberán estar alejados y según a esa norma, a esa guía de ubicación de rellenos sanitarios que tenemos acá en Bolivia del 2012, ¿sí? Hay unos valores que vamos a observar más abajo, bien puntuales acerca de estos factores, ¿no? La proximidad, de hecho, no tienen que estar muy próximos a centros poblados porque estaríamos hablando no solamente de contaminación visual, sino también de qué contaminación. Daniela. Sí, dígame. Eso, aparte de contaminación visual, ¿qué tipo de contaminación estaremos generando si es que estamos próximos a centros poblados? ¿Es una pregunta o...? Sí. ¿Qué tipo de contaminación aparte de contaminación visual? Dije, Yo Dime. dije, creo que son Emma, malos Daniela. olores. Ok, malos olores, perfecto. Den su nombre, por favor, antes, ¿ya? No los tengo registrados acá. Como estoy con una camarita compartiendo la diapositiva, no aparecen los nombres, ahí solamente mi imagen, ¿ok? Dan su nombre o responden y dan su nombre, ¿perfecto? Continúa, Daniela. Sí, ingeniero. Continúa. Ya. Proximidades a aeropuertos. Proximidades a otras instalaciones. Presencia de zonas de recarga. Acuíferos o fuentes de abastecimiento de agua potable. Afectaciones paisajísticas, Sí. Baseras naturales, taludes y bosques.
fauna y flora, extensión de, áreas protegidas, área con restos arqueológicos, dirección del viento predominante. Ya, eso está ahí. Entonces, nosotros no vamos a poder controlar o determinar algunos de estos factores ambientales, pero sí podemos controlar la proximidad a infraestructura, podemos determinar, seleccionar un sitio que no afecte la parte paisajística, es decir, bueno, van a leer en la guía, voy a subir la guía, cada uno de estos puntos están detallados en esa guía, ¿sí? Hecha por el Viceministerio de Medio Ambiente y Aguas, ¿no? Por ejemplo, evitar afectación paisajística en un municipio, en una comunidad que tal vez en un principio o por sus costumbres ha sido destinado a un recreamiento, a una vista, tal vez un mirador, algo por el estilo, no debe afectar. Barreras naturales, formaciones de bosques, de vegetación densa, en lo posible no debemos debemos evitar construir y ubicar infraestructura, no solamente un relleno, de cualquier tipo que afecte barreras naturales como bosques densos o cobertura vegetal densa y saludable, ¿no? Debemos evitar aquellas zonas lugares que contengan bastante flora y fauna biodiversa. Sin embargo, en muchos municipios he visto, como es el caso en el que estoy ahora, por ejemplo, que, pues hay pequeños pulmones, se podrían llamar en la ciudad, y se los elimina simplemente con la finalidad de imponer infraestructura, ¿no? Debemos de evitar el ingreso o la proximidad a existencia de áreas protegidas, por lo menos unos 500 metros de distancia, ya vamos a ver eso. Hay áreas con restos arqueológicos, lógicamente, y esto que es un poquito difícil de seleccionar un sitio, no tenemos un mapa, no tenemos información de la dirección del viento predominante para que los aires y las contaminaciones, los olores no vayan directamente al centro poblado, ¿no? ¿Quién va a participar en la lectura de ahora los factores técnicos, por favor? Ya han participado Emma, Cristian, Carmen, Edwin, Esperanza, Jazmín, Gladys, Daniela. ¿Alguien más, por favor? Yo, Inge, Aide Nombre. Zambrano. Aide. Muy bien, Aide. Adelante. Factores técnicos para la ubicación de un emplazamiento. Ya en lo que son factores técnicos, está lo que es compatibilización con el uso de suelo y planes de expansión urbana. Es decir, el tipo de suelo óptimo, ya habíamos hablado, tiene que tratar de ser un suelo con una velocidad de infiltración muy lenta y con una textura arcillosa, que básicamente van de la mano, ¿no? Suelos que tengan, por ejemplo, la napa freática, los recursos hidrológicos, a por lo menos debajo de de más de 2 metros de profundidad, ¿no? ¿Sí? Y además tiene que estar relacionado a esta ubicación del territorio con una planificación territorial, con planes de ordenamiento territorial. Este relleno sanitario de ninguna manera puede ir ubicado en una zona que ha sido identificada como potencialmente agrícola o tal vez potencialmente turística, ¿sí? O haya sido o ya clasificada con algún fin, ¿no? Tal vez un área de protección, un área de reserva. Sí, adelante. Perdone que le corte, pero acá en el trópico creo que no hay ningún relleno sanitario. Creo que solo hay vertederos abiertos, cielos abiertos y son a orilla de los ríos. Solamente Justamente, los. ¿no? Sí. Y ahí ustedes tienen que hacer incidencia política. No me refiero a hacer politiquería ni política. La incidencia política significa con pinchar, socializar, concientizar a la gente para que toda la gente al final impulse y presione para la construcción de un relleno sanitario y finalmente se genere normativas y proyectos a nivel municipal para un mejor manejo de los residuos sólidos, ¿no? Eso es incidencia política. Ustedes como ingenieros medioambientales tienen que promover la ejecución y elaboración de políticas públicas, ¿no? A eso voy con incidencia política, ¿no? Generar políticas públicas en cuanto al manejo de la basura. ¿Qué es una política pública? Es una decisión tomada que dura a largo plazo. Una decisión tomada a largo plazo, con sus reglamentos y sanciones, ¿no? Eso es una política, ¿no? Más o menos lo que se habla, por ejemplo, en las universidades o en algunos colegios, ¿no es cierto? Más o menos la política. Tenemos en el colegio, tenemos la política que todos los jóvenes utilicen uniforme. Eso es sagrado, eso se cumple.
sea el director que entre. Es una política del centro educativo. Lo mismo un municipio debe tener políticas, no simplemente pequeños proyectos, ¿no? Entonces ustedes como ingenieros medioambientales deben generar políticas públicas, impulsar, presionar con cualquier movimiento social de alguna forma para que puedan establecerse no solamente para rellenos sanitarios, sino que para que se cumplan, por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial. Un plan de ordenamiento territorial es poner cada cosa en su lugar y donde debe estar, de acuerdo a criterios técnicos. Y en este caso, un relleno sanitario, pues, tiene que estar ligado con eso. Tengo entendido que los municipios del trópico, todos tienen, inclusive tienen un plan territorial de desarrollo integral, tienen un PTDI, pero hasta qué punto se cumple con este asunto de la basura, ustedes solamente lo saben, ¿no? Continúa. Ya. Dice que también tiene que ser una vida útil del terreno. Esto mucho tiene que ver con el área mínima y vamos a ver un criterio básico para determinar el área mínima que debería tener un terreno para relleno sanitario en función de la cantidad de población a la cual va a servir, ¿no? Continúa. Hola. Sí. Ah, pensé que estaba hablando, estaba con mi micrófono. No. Ya, tiene que tener lo que es una topografía del terreno. Es decir, en algunos países se puede construir, se permite construir hasta en lugares, en zonas de relieve, hasta del 40%, incluso menos del 40%, sí, pero ya son zonas bastante inclinadas, ¿no? En nuestro país debe construirse rellenos sanitarios en lugares que tengan mínimo una pendiente del 3% y idealmente hasta el 12% de pendiente, ¿sí? Puede construirse entre 12 a 25% de pendiente, aquí en nuestro país es la norma, ¿sí? Sin embargo, esto ya genera algunos problemas de ingeniería y de costos, ¿no? Como han debido ver en la imagen anterior, había un relleno sanitario, como en este caso, vamos a ver este relleno sanitario, que ha sido construido, pues, en una zona con bastante pendiente, y eso porque seguramente se cuentan pues con los recursos económicos y técnicos para su construcción. Sin embargo, en nuestro país la norma dice idealmente del 3 al 12% y tolerable hasta el 25% dependiente de un terreno. No se puede construir en lugares planos, ¿por qué? Porque hay que favorecer el drenaje de los lixiviados, ¿ya? Es por esa razón. Entonces, continúa por favor, Aide. Ya. Dice que también tiene que ser permeabilidad. Es decir, suelos arcillosos con textura que tenga una velocidad de infiltración lenta para no contaminar acuíferos internos. Eso tiene que ver con eso, ¿no? Continúa. Ya tiene que igual barrera geológica. Es decir, bueno, tener conformaciones de rocas, ¿no? Ya sea en el subsuelo o colindantes que sean permeables también, ¿no? Que eviten en sí la distribución de lixiviados y esas cosas. Lamentablemente no cuento ahorita con un mapa geológico detallado como para que se use en un municipio y posiblemente este criterio no lo utilicemos. Tengo información de otro municipio en otro país que tienen información geológica muy detallada que la podemos utilizar. Pero vean cómo nos hace falta realmente información para hacer este tipo de trabajos. Y posiblemente, como tú dices, en tu zona hay botaderos no rellenos y es porque posiblemente, vamos a decir, vamos a darles el beneficio de la duda, no tienen suficiente información para trabajar. Pero ustedes van a ver que con la información que yo les voy a facilitar, yo les voy a facilitar información de centros urbanos, de carreteras, caminos, ríos, perdón, para que ustedes puedan hacer una selección básica y luego en función de la información que ustedes vayan consiguiendo, pueden ir incorporando a este análisis que lo llamamos multicriterio. Dime, Aide. No creo que sea mucho la información. Casi todos los municipios, tanto Entre Ríos, Ibilgarzama, Chimoré, Villatunari, tienen ingenieros ambientales. Bueno, no son de área, pero sí son agrónomos, que no le están dando mucha importancia, creo, a estos temas. Tal vez hay otros factores otras cosas más importantes. Sí, la verdad pienso que es así. He visto también en muchos municipios que
no le dan importancia a esto, le dan largas al proyecto, la ejecución, financiamiento, porque no es prioridad, no es políticamente redituable este tipo de cosas, ¿no? Más gastan dinero en algo que se ve, ¿no? En ese tipo de cosas. No voy a ir más allá. Adelante. Humedad, ¿no? Humedad, sí. La zona, exactamente, la zona. ¿Tu pH. pH? Exacto. Los pH recomendables del suelo para este tipo de zonas, es decir, que también hay que hacer un levantamiento de suelos, hay que hacer muestreo de suelos con sensores sencillos, como el que les voy a mostrar acá, ¿no? Vean, no sé si pueden observar estos sensores que tengo aquí a la mano. Son sensores de bolsillo. Aquí son sensores de bolsillo, los pueden ver, ¿sí? Son sensores de bolsillo. Este, por ejemplo, es un pHímetro, el cual se prepara una solución especial de suelo y se inserta en estos sensores que están acá y nos lee el pH. Tenemos también otro acá de conductividad eléctrica. Se puede hacer un muestreo a nivel de sondeo de suelos para determinar esta característica. El pH de los suelos arriba de 6 es lo más indicado para un relleno sanitario, es decir, casi un poco alcalino, ¿no? De 6 a 9. Es muy interesante, porque si el pH del suelo es bastante ácido, bueno, los lixiviados y todo eso ya generan un efecto más negativo en el suelo, ¿no? Y continúa Aide, el siguiente, ¿cuál es? La hidrogeología. Es decir, estamos hablando aquí de acuíferos superficiales, aguas superficiales como ríos, lagunas, o inclusive tomar en cuenta la napa freática, ¿no es cierto? Los acuíferos internos. Lamentablemente, de eso tampoco no hay mucha información generada a nivel nacional, pero para los planes de desarrollo, planes territoriales de desarrollo integral, los PTDIs o lo que eran los planes de ordenamiento territorial, sí hay información, no hasta hidrogeología, pero sí hay información de geología, ¿no? La verdad que es información, pero muy general, ¿no? No está hecha a una escala grande, es decir, no es muy detallada para municipios específicamente. Y el siguiente, ¿cuál sería, Aide? Condiciones sísmicas. Perfecto. ¿Y que se Y relaciona fallas geológicas. Perfecto, ¿no? Entonces, de hecho, esto ya es un poquito complicado, pero hay ciertas zonas sísmicas, ¿no? Ciertas zonas que tienen fallas geológicas en nuestro país. Yo les voy a enviar un material para que lo puedan utilizar y ustedes pueden hacer su clasificación del relleno sanitario en función de la información que les voy a dar desde un principio, ¿ya? Económicos. ¿Quién va a participar, por favor, en factores económicos? Ya, yo ¿Nombre? Oscar. Ok, Oscar, adelante. ¿Cuáles son los factores económicos? ¿Cuáles son aquellos criterios que hay que tomar en cuenta dentro de los factores económicos? La distancia de recorrido en el transporte de residuos sólidos. Esto tiene que ver con la distancia mínima mínima que debería tenerse para transportar la basura, ¿no? En nuestro país, van a ver el cuadrito más abajo, la distancia no debe exceder, o sea, de una zona del centro poblado hasta la zona del botadero, no debe exceder a los 20 kilómetros, ¿ya? No debería exceder a los 20 kilómetros. Y, de hecho, tendría que contarse con camino carretero. Una condición es que por lo menos pase un camino carretero cerca a la zona que quiero destinar como botadero o relleno sanitario. Mínimamente a 200 metros de un camino tendría que estar, para que no haya sobre el camino una contaminación visual, para que del camino no se vean la basura ni también se vean los olores, ¿no? Más o menos así. Disponibilidad del material para cobertura. Aquí estamos hablando de agregados, ¿no? Estamos hablando de arena, suelo, tierra, para hacer una remoción e ir tapando, creando capas, la basura, ¿sí? Caminos de acceso. Lo que les decía, debe haber un camino de acceso para el relleno sanitario. No podemos ir a poner en un lugar que tenga las condiciones técnicas y ambientales óptimas y resulta que no hay camino. Eso va a generar costos más elevados en el proyecto de construcción de relleno, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a estar haciendo primero un camino
y además otras características como estas que las va a leer Oscar. ¿Cuáles son las otras, Oscar? Disponibilidad de servicios básicos. Debe ser una zona pues donde haya servicios básicos, ¿no? Ustedes en el análisis multicriterio pueden hacer sus mapas de sus municipios, haciendo mapas de puntos o de red eléctrica y donde puedan conocer a detalle dónde hay agua, por ejemplo, dónde hay luz, dónde hay un acceso caminero para no estar invirtiendo en ese tipo de infraestructura de servicios para antes de construir un relleno, ¿no? Entonces, esas características hay que tomar en cuenta. Nosotros, yo no tengo un mapa de caminos, que los voy a facilitar, pero no tengo un mapa de disponibilidad de servicios básicos, ¿sí? Hay información socioeconómica que poseo donde me dicen que en qué comunidad hay servicios o no servicios básicos, ¿no? Pero eso requiere un análisis más largo multicriterio. Nosotros vamos a utilizar un análisis multicriterio básico para la determinación de un relleno sanitario, en el cual si ustedes siguen la metodología pueden adicionar los criterios que vean necesarios y en función de la información con la que vayan contando, ¿no? Uso actual del terreno y sus tolerancias. Exactamente, esto tiene que ver mucho con la planificación urbana, ¿no es cierto? ¿Para qué está destinado el terreno? Si está dentro del plan de ordenamiento territorial, si se ha decidido su uso, no puedo invadir y convertirlo y darle otro uso para el cual no ha sido planificado, ¿no? Vamos a ver con la parte social. Yo voy a leer, esto ya es un poquito más complicado. Vayan viendo cómo los factores estos dime, adelante. Una pequeña duda. Tanto para hacer lo que es el relleno sanitario, con todos los costos y todo, ¿cuánto de inversión se necesita? ¿Cuánto de dinero, factor de dinero se necesita para hacer un relleno sanitario? Bueno, eso va en el marco de un proyecto y si este es un relleno sanitario manual, o sea, para una población menor a 2.000 a 1.000 habitantes, ¿no? Un relleno manual, es decir, un relleno sanitario que se pueda ser manejado por personas, o un relleno mecanizado, donde por lo menos tiene que haber un caterpillar, ¿no? Un tractor, tiene que haber un camión volquetero y una pala cargadora. Entonces, eso además en la superficie, ¿no? Vamos a ver unos criterios en este momento del tamaño que debería tener un relleno sanitario. Entonces, está en función del tamaño el presupuesto. Claro, y el presupuesto puede ir arriba de los $200,000 hasta los 2, 3 millones de dólares, ¿no es cierto? Es bastante caro. Entonces vamos a ver los aspectos sociales, yo los voy a leer. Estos son los más complicados, son los menos, pero son los que parece que tienen más preponderancia antes que la decisión técnica, ambiental y económica, ¿no? Vamos a encerrar todo esto, son factores, vamos a resumir los factores técnicos, ¿no? Antes de hablar de estos, de tomar en cuenta estos factores ambientales, voy a hacer con mi dedo nomás, creo, porque es mejor. Antes de hablar de estos factores técnicos, económicos y ambientales, priman los factores sociales, que son los menos. Miren, de ambientales vamos a ir pasando a factores técnicos, pasamos por factores económicos y llegamos a los factores sociales. Estos factores sociales, ¿no? Estos van disminuyendo, vayan a ver, van a ir disminuyendo. Y los sociales, pues son los menos, pero parece que son los más influyentes, ¿no? Distancia de recorrido en el transporte de residuos sólidos. Esto tiene mucho que ver con la distancia. Esto está repetido, por favor. Esto no lo van a tomar en cuenta. Voy a corregir en este momento. Por favor, voy a dejar de compartir. Voy a corregir esta parte. No está bien, puesto que estoy repitiendo Estoy manteniendo acá un criterio. A ver, me permite un ratito, voy a hacer la corrección. Voy a pausar. Bueno, las servidumbres pues son
Miren cómo los factores, los criterios de cada factor van aumentando y se reducen en estos sociales, que son, parece, los más influyentes. Las servidumbres son los espacios que vamos a respetar a partir de un tipo de construcción de infraestructura, ¿no? La parte social. Entonces, estos factores parece que son los que más pesan, ¿no? En una decisión técnica. En nuestro país esto ha estado siendo norma desde hace mucho tiempo. Entonces, un poquito perjudica el trabajo de los ingenieros y cuarta su desempeño laboral. Eso sí, cuarta su desempeño laboral, porque estamos supeditados a los movimientos sociales, ¿no? O a lo que dicte algún tomador de decisión. Hemos dicho que los sistemas de información geográfica nos ayudan a tomar decisiones, y eso es lo que van a ver acá. Pero son decisiones técnicas, ¿no? No tiene mucho que ver con esto, con la opinión pública, ¿ok? ¿Cuáles son los factores legales? Bueno, propiedad del terreno y estado jurídico de los predios, si son predios municipales o son predios públicos o privados, los cuales hay que... ¿Qué se hace cuando un predio es privado? ¿Qué es lo que puedo hacer si es que es en bien de la sociedad? Si es en bien de la población. ¿Qué se hace con un predio cuando es privado? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? Chicos. ¿Cómo y qué? ¿Puede volver a la ¿Qué se puede pregunta? hacer cuando un terreno, digamos, el terreno adecuado para un botadero ha quedado en una comunidad cuyos terrenos son del señor Cristian Álvarez, digamos? ¿Qué puedo hacer con ese terreno? Lo compras. ¿Quién se lo compra? En este caso, el que quiere hacer la deposición de los residuos sólidos ahí. Pero ¿quién es esa institución? Es el municipio generalmente, ¿no? Sí, Ese pero- procedimiento es un proceso legal denominado expropiación, ¿sí? Expropiación, ¿ya? ¿Cuál es tu nombre, perdón, que acabas de hablar, de opinar? Oscar. Oscar. Perfecto. Muy bien, entonces, Inge, dime, digamos, si el representante legal de ese lugar, de ese contexto que está adecuado para el relleno sanitario, no quiere ceder, es decir, no quiere dar a la venta, digamos, su terreno, ¿los del municipio automáticamente van a ir a buscar otro lugar o es que van a obligarle, algo así? en realidad lo que se hace es expropiación, ¿no? Tendrían que, se va a buscar otro sitio, pero generalmente cuando se hacen ubicaciones, en mi experiencia, bueno, se hizo una vez, yo trabajé en el CLAS, en la universidad, en el Centro de Levantamientos Aeroespaciales, ahí estuve justo en mi época de que estuve haciendo mi tesis, y se hizo la ubicación adecuada con una metodología un poquito, claro, un poquito más, un poquito diferente, pero es la misma, el multicriterio, para la ubicación de relleno sanitario en Cochabamba, para el municipio de Cercado. Y se ubicaron 2 sitios, tampoco es que se ubican 3 o 4 o 5. Tomando en cuenta todos estos factores, se ubicaron solo 2 sitios. Uno de ellos era el de Caracara y otro era el de, no me acuerdo ahorita el nombre. Pero entonces, si una opción no se puede, hay que buscar un plan B. Pero en el caso de que no funcione el plan B, pues tiene que irse a negociar y finalmente expropiar ese terreno, porque es un bien, para un bien público, ¿no es cierto? Prima el bien público sobre la individualidad. Eso es lo que tendría que hacerse. No sé si estoy equivocado. ¿Qué dicen ustedes como medioambientalistas? Hola. Está en lo Sí. correcto. Correcto. Sí, ingeniero, tienes razón. Perfecto. Este es un cuadrito que está extractado de la Guía Nacional para Ubicación, Reubicación de Rellenos Sólidos. Es el área referencial requerida, el área mínima que se necesitará para un relleno sanitario por población y generación total, ¿no? Más o menos. Vamos a ver ejemplos. Municipio A, que tenga de 2.000 a 10.000 habitantes, ¿no? Y más o menos se hace una pequeña estimación
de la generación de toneladas al día que produce de basura. En un municipio, en un pequeño pueblo de 2.000 a 10.000 habitantes, se produciría entre 2 a 5 toneladas por día. Y entonces, a ese efecto, el área total requerida para un relleno sanitario con una duración de vida de por lo menos unos 15, 10 años, menos de 10 años, es de 2 a 5 hectáreas. Vamos a ver el ejemplo, el último ejemplo. ¿Quién puede colaborar con la lectura del último ejemplo? El municipio, una población del tipo F. Yo, Emma. No, Emma, dale, Emma. Ya, para una población de más de 1.000.000 de habitantes, ya que estaría generando más de 650 toneladas al día, se necesita un área total de más de 40 hectáreas. Perfecto. Son 40 hectáreas. Y vean los tipos de rellenos que tenemos en nuestros, bueno, no son rellenos, son botaderos, ¿no? Hay, creo, solo un municipio en Cochabamba, o tres municipios en Cochabamba que tienen rellenos sanitarios, si no me equivoco, adecuados. Son La Paz, Nuestra Señora de la Paz, ¿no? Sacaba, Comarapa, en Bolivia, después no hay más. Santa Cruz ya está ejecutando, no sé si está en ejecución su relleno sanitario, el más grande del país, pero bien manejado, ¿no es cierto? Así con todas las características que les acabo de mencionar. Entonces, estos criterios los vamos a emplear de manera general para todo, para la identificación de el área necesaria, la ubicación adecuada para la generación de un relleno sanitario. Muy bien, aquí podemos ver un cuadro resumen. Voy a cambiar esta imagen acá abajo. Podemos hablar un cuadro. Vemos factores de ubicación de emplazamiento con respecto a los factores ambientales. ¿Ok? Entonces vamos a ver los factores ambientales. El primero tenemos la proximidad a centros poblados. El valor mínimo permisible dentro de la norma nacional es de 1.000 metros. Hasta el 2010, los rellenos sanitarios, según la norma, podían construirse a mínimo a 500 metros. O sea, hasta el 2010 podían estar bastante cerca de un centro poblado. Pero ya para el 2012 ya eso mejoró, ya cambió, ¿no? Tienen que estar por lo menos a 1.000 metros. Es el valor mínimo permisible. El valor óptimo es mayor a 1.000 metros, ¿sí? El peor valor es menor a 1.000 metros, ¿perfecto? Entonces vamos a hablar ahora sobre la proximidad a aeropuertos. Bueno, esto en zonas pobladas de más de, me imagino, más de 500.000 habitantes, donde hay aeropuertos. Esos parámetros están ahí marcados, escritos, no los voy a leer todos, ¿sí? El que nos interesa más es este, ¿no? Por favor, tomen en cuenta, esta diapositiva la voy a subir también al Classroom al momento de que yo les suba un tutorial del video. No voy a desarrollar la práctica tal cual ahora en línea, online. Va a ser una actividad asincrónica. O sea, yo les voy a subir el video, ¿sí? Un video acerca de esta disposición de rellenos sólidos y ustedes, con el material que yo les voy a facilitar, van a elaborar la ubicación de un relleno sanitario de una zona. Todos van a ser de la misma zona. Pero en función de que cada uno haga su trabajo, va a valer realmente la cantidad, el porcentaje de asimilación de esta práctica que vamos a hacer. Entonces, cuento con su responsabilidad y su criterio para hacer solos este trabajo, o lo pueden hacer en grupo, pero colaborándose, ¿no? Colaborándose. No es que uno haga el trabajo y los demás solo copien los de la base de datos, ¿ok? Entonces, tenemos dos aspectos importantes que vamos a tomar en cuenta, ¿sí? El primero va a ser este que se los voy a marcar con... No, perdón, voy a mover esta ventanita. Esto, perdón, el marcador, ¿sí? Y el primero que vamos a ver va a ser este, ¿no? El que nos interesa. Proximidad
a centros poblados. Eso lo vamos a tomar muy en cuenta, ¿sí? No tenemos aeropuerto cerca, ¿sí? No tenemos aeropuerto cerca, pero en caso que en Chimoré, parece que en Chimoré hay, podrían tomar en cuenta este de aeropuertos, ¿no? Yo voy a hacer la práctica para un lugar genérico o un lugar general. Yo les voy a dar los datos para que ustedes puedan escoger una zona en función a los pocos datos que yo les voy a facilitar, ¿ya? Proximidad de instalaciones puede ser si es que hay instalaciones importantes, ¿no? Como por ejemplo en la zona donde ustedes están, por ejemplo, zonas donde se hace la producción de acuicultura, plantas de procesamiento de frutas, etcétera, ¿no? Van a tomar en cuenta esto, si es que este criterio lo tienen, pero cada uno de estos criterios que estoy marcando tienen que ser mapas. En el SIC tienen que volverse mapas para ser procesados. Cuando hablamos de proximidad a centros poblados, estamos hablando de un mapa de puntos, ¿no? Donde ubiquemos las comunidades existentes y a partir de ese puntito generemos una distancia buffer, un área mínima tolerable. La proximidad a aeropuertos, lo mismo. Proximidad a otras instalaciones, pueden ser instalaciones productivas o fábricas que estén tal vez en el área dispersa, bien dispersas, pero donde no es aconsejable tener un relleno sanitario cerca, ¿no? Por cuestiones de bioseguridad y sanidad y todo eso. Entonces, estos mapas de proximidad a otras instalaciones, ustedes deberán elaborarse, tener su imagen y marcar, esta es la fábrica esta es la empaquetadora de plátanos, un puntito. Esta es la planta de Bulo Bulo, un puntito. Generarse un mapita que se llame proximidad a instalaciones, digamos. Generarse ustedes la información, si no hay, ¿sí? Y a partir de ahí generar distancias. Esto es algo muy importante. Presencia de zonas de recarga de acuíferos o fuentes de abastecimiento de agua potable. Aquí me refiero al distanciamiento, en nuestro caso, a aguas superficiales, ríos. Y yo les voy a proveer un mapa de ríos, de sus zonas. Ustedes van a cortar de la zona que elijan, ¿ya? Después tenemos afectación paisajística, lo mismo, ¿no? Esta afectación paisajística para yo poder generar el distanciamiento adecuado. Aquí no especifica, observen acá. Aquí no especifica, miren, aquí no especifica la distancia, tampoco especifica distancia a barreras naturales, ¿no? Simplemente lo dicen en términos cualitativos, ¿no? Afectación paisajística baja o inexistente, es decir, que el relleno sanitario no afecte a áreas de dispersión, distracción en la población, ¿sí? Áreas que no afecten a áreas donde haya presencia tal vez endémica de especies forestales o de fauna o flora, ¿no? No debe cruzarse, por ejemplo, acá vean, no debe cruzarse con áreas protegidas. Son criterios que hay que tomar en cuenta, ¿sí? No debe cruzarse con áreas protegidas. Áreas con restos arqueológicos. Y bueno, la dirección del viento y todo eso. Para cada uno de estos puntos, jóvenes, para cada uno de estos puntos, yo debo tener información georreferenciada, es decir, información. Voy a borrar esto. Debo tener información que haya sido digitalizada, convertida y almacenada tal vez en formato vector o formato raster para cruzar los mapas, ¿sí? Para cruzar los mapas todos deben estar en formato raster, pero pueden iniciar en formato vector como un mapa de ríos, un mapa de caminos o polígonos. ¿Qué tipo de polígonos? Por ejemplo, un polígono que me identifique un área natural, ¿no? Un polígono que me identifique áreas boscosas o un polígono que me identifique, por ejemplo, un nicho ecológico de alguna especie endémica de flora o fauna. Un mapa de polígonos que debería existir, yo lo tengo, sobre áreas protegidas, por lo menos hasta el 2012, pero que posiblemente no ingrese en las zonas que ustedes van a escoger. Y áreas, un polígono también, donde yo discrimine a partir de la interpretación de una imagen satélite, yo puedo delimitar, ¿no? Ustedes saben hacer, delimitar polígonos donde haya un área de restos arqueológicos y para eso hay que buscar información, ¿no?
¿Hasta ahí alguna pregunta? Por lo menos en la parte teórica se ha comprendido. Chicos. Sí, ingeniero. Yo lo entendí. Sí, es un trabajo largo. Sí, es un trabajo largo, pero es el trabajo al cual yo quiero que ustedes por lo menos tengan con esta práctica una idea de la aplicación de un SIG. Ya les he dicho, el hacer los mapas, los polígonos, eso no es la complicación. La complicación es, bueno, no es la complicación. Ustedes como profesionales tienen que aprender a utilizar estas herramientas que les sirven específicamente en su campo de trabajo, ¿no? Vamos a ver cuáles ahora son los factores para su ubicación y emplazamiento, los factores técnicos, ¿no? Vida útil del terreno, vemos aquí todo esto. Un factor que de esto que nos va a interesar, por ejemplo, es la topografía del terreno, ¿no? Como les había dicho. No, voy a cambiar de color, no me gusta. Lo voy a borrar, esto lo voy a llevar allá. Listo. La topografía del terreno. Ah, ya también está plano eso. La topografía del terreno, ¿listo? Dice, ¿de cuánto es la pendiente del terreno óptima? Chicos. Del 13 al 12%, ¿no? Sí. Luego debo considerar un mapa de suelos, si tuviera un mapa de suelos donde me indique la textura de ese suelo. Lamentablemente no hay mapa de suelos a ese nivel de detalle. Hay, pero son muy celosos las instituciones con las que las tienen. Y yo tengo solamente un mapa general donde prácticamente todo un municipio entra a un tipo de suelo, un tipo de textura de suelo, ¿no? Pero les voy a facilitar a ver qué pueden hacer con eso, no importa. La permeabilidad es un dato muy importante que tiene que ver con la textura de suelo, ¿no? Si yo elijo, de hecho, un terreno con textura arcillosa, bueno, la permeabilidad es muy baja, ¿no? Barreras geológicas, es decir, cerca a quebradas, a eso se refiere con taludes, ¿no? Si está cerca o a quebrada, no hay que hacerlo muy cerca de una quebrada, un poquito alejado, dependiendo, ya saben, los recursos económicos con los que se cuente. Características de drenaje natural, un mapa de pH del suelo también sería interesante, ¿no? Porque aquí las recomendaciones son mayor a 6 de pH, casi un poco de ácido a un poco alcalino, ¿sí? Hidrogeología, más o menos manto acuífero de mayor a 150, bueno, esto aquí está un poquito mal. Condiciones sísmicas y, perdón, el último aquí abajo, fallas geológicas, ¿no? Fallas geológicas por lo menos a 60 metros, alejadas, lo más ideal es que estén alejadas 60 metros de una falla geológica, ¿no? Y la ubicación del relleno en zonas sin riesgo sísmico. ¿Ya? Dentro de los factores económicos, el que a nosotros nos va a interesar, pues, es Dice, ¿no? Distancia de recorrido en el transporte de residuos sólidos. Es decir, no más de 20 kilómetros, ¿no? No más de 20 kilómetros. Esa debería ser la distancia máxima que deba recorrer el camión basurero, vamos a llamarlo así, del centro de donde se acopia la basura. Bien. Entonces, para hacer la ubicación de un relleno sanitario, pues vamos a hacer uso de de ciertos mapas, ciertos insumos. Los vamos a llamar criterios de determinación. El primero va a ser un mapa de pendientes, porque sabemos que la pendiente óptima para un relleno sanitario en nuestro país tiene que ser entre 3 y 12%. Un mapa de geología donde me indique, por ejemplo, la resistencia de los suelos. No tenemos un mapa de geología en este caso, pero yo les voy a facilitar otros insumos más que podemos meter al análisis multicriterio, ¿no? Vías y caminos.
las cercanías a vías, carreteras y caminos. Es muy importante que haya acceso caminero a la zona donde queremos disponer, donde queremos construir un relleno sanitario, ¿no es cierto? Que debería estar mínimo a 200 metros de distancia. ¿Sí? Y además la distancia, el recorrido en esta vía caminera no debería ser más de 20 kilómetros, ¿no es cierto? De la zona donde vamos a construir, de la zona de donde vamos a captar la basura. La hidrología tiene que ver con los ríos, los fuentes de agua, el alejamiento de este relleno para evitar su contaminación. Y la vegetación. Y les he dicho que debemos de evitar construir en zonas con cobertura vegetal densa y saludable, preferible en zonas un poco desérticas, en zonas donde no haya mucha cobertura nativa o la mayor sea cobertura nativa pero rala, ¿sí? ¿Cómo podemos determinar esto? Es muy interesante. Con el NDVI, ¿no es cierto? El índice normalizado de vegetación diferenciada. Identificamos zonas con valores bajos de 0,4. Valores de 0,4 del índice del NDVI para arriba indican zonas ya un poco densas y saludables. Entonces, yo debo evitar invadir esas zonas que tengan cobertura vegetal nativa mayor a 0,4 en NDVI, ¿sí? Es un requisito. Ustedes ya saben calcular el NDVI en base a la banda 5 y la banda 4 de Landsat, ¿no? Y bueno, acá dice mancha urbana. Sería interesante tener todos los polígonos de los pueblitos y las comunidades, ¿no? En cada municipio. Pero para esto nosotros vamos a utilizar un criterio de los centros poblados, CP. Simplemente no van a ser polígonos, van a ser puntos de ubicación, de los cuales a partir de ustedes van a calcular su distancia tolerante, ¿no? La distancia mínima a la cual debe estar alejado de un centro poblado. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a poner un mapa de pendientes, un mapa de geología, un mapa de vías de caminos, hidrología y forestal o lo que es vegetación, ¿sí? Y la mancha urbana. Entonces, quedamos acá. Esto, la presentación queda acá. Y voy a pasar a compartirles esta información en el ArcGIS. A ver. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? ¿Chicos? Ya. ¿Qué información requiero? A ver, vamos a comenzar desde el principio. Quiero que cada uno haga un trabajo. Yo lo voy a hacer de un municipio. Yo voy a elegir el municipio de Aiquile, este que está acá. Este municipio de Aiquile. ¿Sí? Donde tengo, observen el dato de la población. Aquí se puede observar cuántos habitantes hay en Aiquile, según este último dato. ¿Quién me puede decir? Su nombre más, por favor. 20.795. ¿Tu nombre? Nombre, no se olviden decir su nombre. Edito Zico. ¿Perdón? Edito Zico. Edito Rico. Perfecto. Hay 20.795 habitantes, pero esto es información, bueno, la parte geográfica no ha cambiado, pero estos datos estadísticos un poquito ya están retrasados, ¿no? Acá en Aiquile ya son más de, si no me equivoco, más de 30.000, 35.000 habitantes, ya, pero para la práctica vale, porque esto yo no tengo estos datos actualizados, ¿listo? ¿Está bien? Entonces, para este tipo de población, ¿cuál será el área mínima necesaria? ¿Cuál será el área mínima necesaria, chicos, para la construcción de un relleno sanitario? Según este criterio, ¿cuál será el área mínima? Chicos, ¿quién participa? Si en Aiquile dice que hay casi 21.000 habitantes, ¿cuál será el área mínima requerida para un relleno sanitario en este municipio? ¿Qué dice? 5 a 10. Digan su nombre y participen. Yo voy a decir quién, a ver. De 2 a 5 sería. A ver, es
el población B, ¿no es cierto? Sí. Población B. De De 10.000, 5 a 10 hectáreas. ¿No? exacto. Por lo menos de 5 a 10 hectáreas, correcto. Vamos a ver otro municipio. ¿Ustedes de qué municipio son? Tengo el municipio de Puerto Villarruel. ¿Quién está en Puerto Villarruel? Puerto Villarruel. ¿Quién está en Puerto Villarruel? Yo, Inge. A ver, ¿cuántos habitantes habrá en Puerto Villarruel según estos índices? Hola. 24.637. Es casi lo Perfecto. mismo. Población B igual. Ya, igual población B, ¿no? Dime. 24.630 habitantes. Perfecto. Chimoré, 8.555 habitantes. En Chimoré, el área mínima que debería tener el área más o menos para un relleno sanitario en Chimoré. Población C. No. Fíjate, Población A, Chimoré tiene 8.000. B o A. Pues. Población A. Población A, correcto. De 2 a 5 hectáreas estarían adecuadas para un relleno sanitario en Chimoré, ¿no? Por lo menos ya tienen el área. El área, es muy importante conocer el área. A partir de ese criterio, pues vamos a comenzar a crear y meter otros criterios, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Yo tengo comunidades. Todas estas son las comunidades presentes que hasta el 2012 han sido mapeadas, georreferenciadas. Entonces, en torno a estas comunidades deberé gestionar, voy a irme acá a Aquile, por ejemplo, a ver, aquí. Deberé ubicar un relleno sanitario. ¿Estamos? Sí. Pero el municipio es bastante grande, ¿no? Ustedes tienen un municipio bastante grande. Entonces, lo que necesitamos acá es un mapa de distritos. Lamentablemente, estos son municipios muy grandes. Entonces, lo que yo voy a solicitarles es que seleccionen un área específica, corten un área específica y solamente de esa área, en esa área que ustedes seleccionen, donde pueden haber 1, 2 o 3 centros poblados, como es el caso. Como es el caso de acá, yo voy a elegir, por ejemplo, solamente un área pequeña, miren. Un área pequeña donde hayan, vamos a ver. ¿Cuántos centros poblados? Ahí, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 centros poblados. Yo a partir de esos centros poblados, en esta área nada más, determine la ubicación de un relleno. Porque como no tenemos divisiones entre distritos, es muy complicado dejar calcular para todo un municipio, ¿no? Un municipio que es gigante al final de cuentas y nos va a llevar a lugares impensados. Hay que pensar en un área cercana, ¿no es cierto? De hecho, se puede hacer, ¿no? De hecho, se puede hacer porque ¿a cuánto de distancia tiene que estar mínimo un relleno sanitario del centro poblado base? 20. 20, correcto. Eso ya puede limitar el trabajo también, ¿no es cierto? Si bien observen, este municipio, por ejemplo, el municipio de Aquile, que es grande, ¿sí? Yo tengo Aquile acá, el centro poblado, este es el centro poblado, la primera sección. Tengo Aquile, justamente ahí, es el Aquile. Este es el lugar a partir del cual se va a generar la basura. Entonces, yo quiero generar un relleno sanitario para Aquile. Entonces, debo generar un relleno que no esté alejado a más de 20 kilómetros de esta zona. Ustedes lo mismo. Van a identificar un punto que es el centro poblado específico, Chimoré, no sé, de Independencia, Yopaya. Van a elegir el municipio que quieran, la capital del municipio, donde es el centro poblado y a partir de ahí generar sus búsquedas, ¿no?
donde vamos a incorporar, por ejemplo, caminos, vías carreteras. ¿Se puede observar? ¿Sí? Esas líneas son accesos, vías, caminos, carreteros. Entonces, debemos procurar que estén alejados a ciertos vías de accesos, ¿no? Perdón. Y luego vamos a incorporar también los ríos. En este caso no son muy detallados, pero aquí hay zonas, por ejemplo, en el Chapare, donde ustedes están, tenemos más cobertura de ríos, ¿no es cierto? Entonces, para la identificación de áreas de relleno sanitario, habría que considerar esos factores, ¿no? Incluso hay más comunidades, parece. ¿Esta qué zona es? Perdón, vamos a ver. Este es Puerto Villarruel. Listo. ¿Qué más nos faltaría? Tenemos caminos, ¿no? Tenemos acá del documentito que les he expuesto hace un momento. Vamos a calcular pendientes en función de las curvas de nivel, ¿no? En función de curvas de nivel de la zona que ustedes elijan, porque van a utilizar el mismo criterio que yo les voy a explicar en un video, les voy a enviar el videito, ¿no? Van a extraer, en este momento les voy a enseñar a extraer el polígono, ¿no? Del municipio donde ustedes quieran trabajar, ¿no? Cada uno va a tener que trabajar con municipios diferentes, ¿sí? En lo posible. Entonces, extraen, por ejemplo, van a extraer un municipio. Estos son los polígonos en Cochabamba. Alguien puede elegir este municipio. Puede elegir lo que es Carrasco. Puede elegir lo que es Entre Ríos. Puede elegir Aiquile, Omereque, Pasorapa. Puede elegir Ayopaya, por ejemplo. Ayopaya. Puede elegir, este es el municipio de Independencia. Este es el municipio de Morochata, y así. Puede elegir el municipio que sea. Y a partir de ese municipio va a ir ejecutando la siguiente acción, ¿ya? A ver. Pongo el ejemplo. Yo he elegido que quiero trabajar aquí, en este municipio. Puerto Villarruel. Entonces, todos estos otros mapas que les he facilitado, que ustedes lo van a tener para su base de datos, para que en el futuro ojalá le den uso, ¿sí? Incluso el de comunidades, corten la parte que les interesa, extraigan la parte que les interesa, ¿ok? ¿Cómo se hace? Se utiliza la opción Geoprocessing, y vamos a utilizar la opción Clip, ¿no? ¿Se acuerdan? Con esa opción Clip, ¿cómo hacíamos? En la primera opción, ¿qué se pone? Ponemos la entidad que queremos cortar. Yo quiero cortar, perdón, antes de hacer clip, tengo que extraer el polígono que yo quiero utilizar como molde para cortar todos mis demás mapas. Lo primero que se hace es seleccionar. Clic acá, seleccionar el municipio. Una vez seleccionado, le voy a File y voy a exportar mapa. Y le voy a poner el nombre del municipio que quiero exportar. Perdón. Aquí es sobre el mapita, sobre el nombre del mapa. Clic derecho, Data, recién. Y aquí recién Export Data. ¿Qué dato va a exportar? Pues va a exportar el polígono que acabo de seleccionar. Export Data. Le voy a dar una salida. Para eso, ustedes van a crear una carpeta que se llama práctica número 10. Práctica número 10. Yo he creado ya mi carpetita, práctica número 10. Y van a ponerle aquí nombre. Ingeniero. Dime. Creo, no sé si es mi internet, pero no está compartiendo pantalla o... Creo que es mi internet, pero no está compartiendo pantalla. Chicos, estuve compartiendo pantalla. Confirmen los demás, por favor.
Sí, estaba compartiendo. Normal. Sí, tal vez es tu Sí, internet o tienes que mover tu pantalla, ¿ya? Límite, voy a poner Entre Ríos. Límite ER, Entre Ríos, ¿perfecto? Lo guardo y lo exporto. Y me dice, ¿quieres insertar este nuevo dato en tus capas? Sí, ya está, observen. Voy a deseleccionar y ya, miren, me ha extraído solamente el municipio. ¿Con qué opción? Selecciono el mapa base y selecciono el municipio que quiero yo extraer. Ese municipio, por ejemplo, le digo clic, Data, Export Data. Perfecto. Ahora, con este límite, yo voy a cortar mis demás mapas, ¿sí? Voy a cortar ríos, voy a cortar caminos y voy a cortar comunidades. Lo voy a hacer enseguida. Es un ejemplo. Geoprocessing, clip. Primera opción, insertar el mapa que quieres cortar. Quiero ríos. Meto ríos. Acá. Y luego me pregunta la segunda opción. ¿Con qué otro mapa, con qué mapa quieres cortar ese río? El mapa de ríos. Quiero cortar con este. Límite entre ríos. Y lo ubico nuevamente. Directamente aquí le voy a poner ríos entre ríos. Guardar. Y ok. Se procesa. Va a cortar este mapa. Y tiene que aparecer aquí, sigue trabajando, ¿no? ¿Qué pasó? Está tardando mucho el corte. Ya está. Ya lo realizó. Tardó un poquito, pero ya lo realizó. Observen. Ahora ya no tengo, fíjense, ya no tengo todos los ríos, sino solamente los de Entre Ríos. ¿Perfecto? Sigo. Geoprocessing, clip. Ahora, ¿cuál me toca cortar, chicos? ¿Cuál me toca cortar? ¿Qué área de interés? Caminos, ¿no? Primero, input entidad. ¿Qué entidad quieres cortar? Yo quiero cortar el mapa caminos para que solamente me saque los caminos ¿de qué? Del límite de Entre Ríos, solamente de Entre Ríos. Nuevamente, aquí le hago clic y le pongo caminos Entre Ríos, ¿no? Van a tratar de respetar esta nomenclatura que les estoy dando, chicos, para no hacernos problema. Listo. A ver, vamos a ver, va a tardar en procesar un poco más y voy a tener solamente los caminos de Entre Ríos. Perfecto. Ya no toditos estos, sino solamente los de Entre Ríos. Entonces, ustedes ya tienen el límite, tienen los caminos. Ahora ya no quiero todas las comunidades, solamente las de Entre Ríos. Geoprocessing, clip. Esta opción se utiliza para formato vector, por si acaso. ¿Qué entidad quieres cortar? El mapa de comunidades a través de el mapa de Entre Ríos, los límites, y le pongo el nombre. Comunidades Entre Ríos. Perfecto. Y guardar. Y listo. Ahí están mis comunidades. Solamente las de Entre Ríos. ¿Sí? Observen. Todo esto que pertenecía al municipio, yo lo he cortado, ¿no? Solo he cortado la parte que me interesa. ¿Sí? ¿Se ha podido ver el trabajo que he hecho? Además va a estar grabado en video. ¿Sí? Ustedes pueden buscar videos tutoriales en YouTube con el nombre de geoprocesamiento. Y estas herramientas hay un montón de gente que explica hacer lo mismo. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Entonces, en función a los criterios que teníamos. ¿Qué criterios teníamos, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? Vías de caminos. Hidrología ya está. Nos falta pendientes, ¿no es cierto? Nos falta pendientes. Criterios, mapas que vamos a cruzar para la identificación del relleno sanitario. ¿Sí? Para pendientes, ¿qué hago? Para sacar las pendientes o el DEM, ¿qué hago? El mapa de pendientes es el resultado del procesamiento de un modelo de elevación digital. ¿Sí?
porque me da las elevaciones, ¿no ve? Me da las elevaciones, la topografía, diferencias, relieve en una zona. Y yo con el ArcToolbox puedo generar un mapa de pendientes en función de esas alturas, el grado de inclinación de los suelos, ¿sí? ¿Con qué software? Con el Global Mapper, ¿no? Voy a abrir el Global Mapper. En este caso yo estoy trabajando con Entre Ríos. Le digo Close. Y le digo Display Settings Projections. Esto ya ustedes lo saben de memoria. Siempre en cualquier software SIG debo indicar el sistema de coordenadas y la zona donde estoy trabajando. WG64, zona 20. Ok. Open your own data files. Y abro mi práctica número 10, ¿no? Práctica 10, aquí está. Quiero abrir Shapefiles. Busco Shapefiles. Esri. ¿Dónde está? Aquí está. Más abajo. Tengo que decirle qué tipo de archivo. Shapefile. Listo. El único. Límite Entre Ríos. Y lo abro. Listo, se abre. Una vez que se abre, le doy clic al mundito y le digo generar directamente, ya no curvas de nivel, ¿no? Porque ya directamente me voy a bajar el raster, el modelo de elevación digital. Acepto esta opción, Raster Geodem, conectar. Listo, tengo el raster, el modelo de elevación digital, ¿sí? Lo estoy descargando. Y me voy a ir a la opción, vean que es bastante grande, y me voy a la opción Layers, capas, acá, gestionar capas, ¿no? Tarda un poquito, falta este pedacito, parece que el internet está un poco lento. Muy bien, me voy a capas, ¿no? Ahí están las capas. Debo desactivar este límite, mejor por seguridad, para solo tener esto seleccionado y decirle File, Export Map, Elevation Grid, ¿no? GeoTIFF ya está. Ok, ok. Y guardo las características. Nosotros cuando crucemos información de pendientes, de ríos, de caminos, van a ver que están en formato raster. Y para ser procesados todos al unísono, tienen que tener el tamaño, el mismo tamaño de píxel, ¿ya? Yo acá le voy a escribir un tamaño de píxel adecuado y le voy a poner 30, ¿ya? Para que no sea muy... Incluso le voy a poner, chicos, para que sea un proceso más adecuado. No, está bien 30, no se preocupen. 30 metros de píxel en X y en Y. 30 por 30, el tamaño de píxel 30 por 30, ¿listo? No hacemos nada más y lo exportamos, ¿ok? Y se va a exportar y le voy a dar el nombre DEM Entre Ríos. ¿Dónde lo voy a guardar eso? En mi práctica número 10, DEM Entre Ríos. Listo, guardar. Y bueno, va a tardar en procesar porque es un área bastante grande. Hasta aquí, por favor, chicos, ¿alguna consulta? Todavía estamos con la fase de adquisición de información. Yo no quiero que ustedes trabajen sobre algo, digamos, que yo les dé todo servidito. Tienen que aprender a generar su información. Si hablamos de un sistema de información geográfica, tiene que ver con eso, con la sistematización, la organización, la adquisición. O por ahí ustedes consiguen mejor información que la que yo les estoy brindando o información adicional, como un mapa de suelos detallado de su municipio, un mapa de geología detallado, tal vez un mapa de napa freática. Todo eso lo pueden incorporar a esta metodología que se llama multicriterio y van a ver que se puede adicionar. Muy bien, ya está exportado, no me sirve ya el Global Mapper y me voy al ArcGIS. Y ahora sí, clic acá, voy a actualizar mi carpetita de práctica 10, prácticas, práctica 10 que tengo ahí. Solo tengo imágenes, aquí está el único mapa y voy a actualizar, refresh. Ahí está, DEM. Y voy a meter el DEM acá. Listo. Y básicamente esta es la información que yo quiero que tengan para que comiencen a procesar y ubicar su relleno sanitario. ¿Sí?
Lo ideal sería tener un mapa de geología, un mapa de suelos, textura de suelos, pero como les he dicho, la escala de trabajo muchas veces es limitante. Y tengo entendido, yo sé que en los municipios hay mapa de suelos, de todos los municipios, detallados, no tan detallados, pero por lo menos sabes que te dicen qué textura tienen. Y eso es muy importante para hablar de la impermeabilización del relleno sanitario, ¿no? Al final,